Se adentró en el bosque cubierto de nieve para investigar una extraña anomalía térmica. Pero lo que descubrió bajo la tierra lo cambió para siempre. La nieve llegó antes de lo esperado aquel año en el norte de Montana. No fue una nevada ligera ni caprichosa, sino una caída constante y silenciosa que cubrió los pinos, los abetos y las laderas con una blancura densa y casi solemne. Las montañas quedaron envueltas en una bruma opaca, como si el invierno hubiera decidido borrar sus contornos del mundo visible. El bosque, que durante el otoño aún respiraba con sonidos dispersos de ramas y animales, parecía ahora suspendido en una quietud profunda. No era simplemente silencio, era una presencia, una forma de estar que lo impregnaba todo y hacía que cada crujido resultara extraño, casi intruso. A varios kilómetros de allí, en una pequeña estación de monitoreo climático instalada al borde de la reserva forestal, las pantallas brillaban con una luz fría y constante. Los técnicos revisaban mapas térmicos, patrones de humedad, corrientes subterráneas y proyecciones estacionales. La naturaleza, en aquel lugar, no se observaba directamente. Se convertía en datos, en números, en manchas de color sobre una cuadrícula digital. Fue en una de esas pantallas donde apareció la anomalía, una pequeña zona de calor persistente en un cuadrante marcado oficialmente como territorio sin intervención humana. El punto no era grande, pero sí constante. En medio de un paisaje que registraba temperaturas bajo cero durante la noche, aquella mancha rojiza mantenía un pulso térmico estable, casi regular. No desaparecía al amanecer ni fluctuaba de forma caótica, como lo haría una fogata improvisada. Permanecía. Daniel Morales fue quien se detuvo a observarla con mayor atención. Especialista en microclimas subterráneos y dinámicas térmicas de suelo, estaba acostumbrado a distinguir entre errores de lectura y comportamientos naturales inusuales. Sin embargo, aquello no encajaba en ninguna categoría simple. Durante varios días, revisó los registros históricos, comparó lecturas satelitales, examinó variaciones horarias. La señal reaparecía cada noche con una precisión inquietante. No era un pico accidental ni una interferencia magnética pasajera. Era un patrón. La regularidad fue lo que terminó de convencerlo de que no se trataba de un fenómeno geotérmico espontáneo. La naturaleza rara vez mantiene ritmos tan exactos sin variaciones. Incluso las fuentes termales fluctúan con la presión atmosférica y las corrientes internas. Aquella señal parecía diseñada, modulada. Daniel sintió una mezcla de escepticismo y curiosidad. Podía ser un error sofisticado, pero también podía ser algo más, y si lo era, merecía ser visto con sus propios ojos. Daniel no era un hombre propenso a supersticiones. Había pasado años estudiando suelos, flujos de agua subterránea, variaciones térmicas en ecosistemas aislados. Confiaba en la medición, en la evidencia tangible. Sin embargo, sentía una incomodidad difícil de definir al observar aquel pulso constante en medio de la nada. Era como si alguien hubiera insertado un latido en el corazón congelado del bosque. Decidió ir. La preparación fue meticulosa. Revisó su equipo de campo, calibró el termógrafo portátil, empaquetó sensores de humedad, sondas de presión y un registrador de datos autónomo. Añadió provisiones térmicas, un localizador satelital y baterías adicionales. Algunos colegas intentaron disuadirlo con argumentos prácticos. El acceso al cuadrante era complicado incluso en verano. En invierno se volvía impredecible. Las comunicaciones podían perderse. El clima cambiaba con rapidez en las crestas. Daniel escuchó, asintió y siguió preparando su mochila. No buscaba aventura, sino claridad. Si la anomalía era un fallo técnico, debía corregirse. Si no lo era, necesitaba entender su origen antes de que se convirtiera en un informe exagerado o en una especulación innecesaria. La carretera asfaltada terminó en un puesto de control abandonado por la temporada. Más allá, el camino se reducía a una antigua senda de servicio forestal,
cubierta ahora por una capa compacta de nieve. Dejó el vehículo, ajustó las raquetas y comenzó a caminar. El aire era tan frío que cada inhalación parecía rasparle la garganta. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que ocultaban la cima de los árboles más altos. A medida que avanzaba, los signos de presencia humana desaparecieron. No había huellas recientes, ni rastros de maquinaria, ni restos de campamentos. Solo marcas de animales que se desvanecían entre los arbustos congelados. El bosque se cerraba sobre él con una uniformidad casi perfecta. El sonido de sus propios pasos, amortiguado por la nieve, se convertía en la única confirmación de movimiento en kilómetros a la redonda. Después de varias horas, el localizador comenzó a mostrar una señal inestable. No era inusual en zonas montañosas, pero aún así, Daniel notó una ligera desviación en la brújula cuando cruzó un pequeño arroyo cubierto por hielo. El fenómeno duró apenas segundos, lo suficiente para dejarle una impresión incómoda. La nieve empezó a caer nuevamente, más fina, como un polvo que flotaba en el aire. El segundo día de caminata fue más lento. El terreno se inclinaba suavemente hacia una cresta que delimitaba el cuadrante señalado en los mapas térmicos. Daniel revisó sus coordenadas varias veces antes de ascender. El bosque parecía más antiguo allí. Los troncos retorcidos y la corteza oscura daban la impresión de haber resistido inviernos incontables. Fue al descender por la ladera opuesta cuando lo vio. No era humo en el sentido habitual. Era una columna tenue, casi invisible, que emergía del suelo en una pequeña depresión rodeada de abedules. No subía con la violencia de un fuego, sino con la suavidad de vapor templado en contacto con aire frío. Daniel se detuvo y activó el termógrafo. La pantalla mostró una concentración de calor concentrada en un punto específico del terreno. Se acercó con cautela. La construcción era casi imperceptible hasta que uno estaba a pocos metros. Una cabaña integrada en el talud del terreno, como si hubiera crecido desde la colina. El techo estaba cubierto de musgo y una capa uniforme de nieve. Las paredes, parcialmente enterradas, parecían reforzadas con madera envejecida. No había señales evidentes de actividad reciente, ninguna huella fresca, ninguna herramienta a la vista. La puerta cedió al empujarla suavemente. El interior estaba tibio. No era el calor irregular de una estufa recién encendida, sino una temperatura uniforme, profunda, que parecía provenir de las propias paredes. El aire olía a madera seca y tierra húmeda. La estancia era sencilla, pero ordenada con precisión casi quirúrgica. Sobre una mesa descansaban cuadernos cerrados, instrumentos metálicos, pequeños objetos tallados en madera con detalle minucioso. No había nadie. El silencio dentro de la cabaña era distinto al del exterior. Allí no era vasto ni expansivo. Era contenido, concentrado. Daniel dio algunos pasos y sintió una vibración leve bajo sus botas. No era un temblor brusco, sino una oscilación rítmica, constante, casi imperceptible al principio. Se detuvo, aguantó la respiración y volvió a sentirla. Un pulso. Recorrió la habitación con la mirada hasta que detectó, en un rincón, el contorno metálico de una compuerta perfectamente integrada en el suelo. El marco apenas sobresalía de la madera. Si no hubiera estado atento al sonido, tal vez no la habría notado. Se arrodilló y apoyó la mano sobre la superficie. El metal estaba tibio. La anomalía no estaba en la superficie. Estaba debajo. El metal tibio bajo la palma de Daniel no dejaba lugar a dudas. La vibración que había sentido no era una ilusión producida por el cansancio ni un simple eco del viento golpeando la estructura. Procedía de debajo de la cabaña, de un espacio que no figuraba en ningún registro oficial. Permaneció unos segundos inmóvil, escuchando con atención. El pulso continuaba, regular y profundo, como si algo respirara lentamente bajo la madera. Con cuidado, deslizó los dedos por el borde de la compuerta hasta encontrar un punto ligeramente hundido. Al presionarlo, escuchó un leve clic metálico.
El mecanismo no estaba oxidado. Se movía con precisión mantenida. Levantó la tapa con esfuerzo moderado. Una ráfaga de aire templado ascendió desde la abertura, cargada de un olor intenso a tierra húmeda y metal calentado. La luz natural que entraba por la puerta abierta de la cabaña apenas alcanzaba a iluminar los primeros peldaños de una escalera de madera que descendía en espiral. Daniel encendió su linterna frontal y comenzó a bajar. Con cada paso, el aire se volvía más cálido, pero no sofocante. Era un calor equilibrado, uniforme, como el interior de una cueva que conserva la temperatura estable durante todo el año. La vibración se hacía más perceptible, no como un temblor violento, sino como una resonancia grave que atravesaba las paredes. Al final de la escalera, el espacio se abrió de manera inesperada. La cámara subterránea era mucho más amplia de lo que la estructura visible sugería. Tendría unos 6 o 7 metros de diámetro, con el techo sostenido por gruesas vigas de roble encajadas con exactitud en la arcilla compactada. Las paredes, alisadas con cuidado, estaban recorridas por líneas de cobre que se entrelazaban como venas brillantes bajo la luz de la linterna. Daniel avanzó despacio, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra. En el centro de la cámara se alzaba la estructura principal, un dispositivo circular incrustado parcialmente en el suelo, compuesto por anillos metálicos concéntricos y conductos que se extendían hacia las paredes. Pequeñas válvulas liberaban vapor en intervalos casi imperceptibles. No había cables eléctricos conectados a generadores ni motores visibles que explicaran el funcionamiento del conjunto. Todo parecía integrado en el propio terreno. Se acercó al borde del círculo central y observó el movimiento interno. No era una maquinaria convencional. No giraba con engranajes expuestos ni producía el ruido mecánico típico de un motor. El sonido era más bien una oscilación constante, como el murmullo de un flujo continuo. Tocó uno de los tubos de cobre y sintió un calor moderado. No abrasador, sino estable. Comenzó a examinar la disposición de los conductos. Algunos descendían hacia capas más profundas del suelo. Otros se dirigían hacia arriba, presumiblemente conectando con la cabaña y con el terreno circundante. Daniel reconoció de inmediato un principio básico de intercambio térmico: aprovechar la diferencia entre la temperatura del subsuelo y la del aire exterior para generar flujo constante. Sin embargo, lo que tenía ante sí era mucho más complejo que un simple sistema geotérmico doméstico. Observó pequeños canales por donde circulaba agua. El goteo lento hacia depósitos laterales indicaba una regulación precisa de la humedad. Había compuertas diseñadas para abrirse o cerrarse según la presión del terreno. Comprendió que el dispositivo no solo generaba calor, sino que gestionaba aire, agua y presión interna. Era un sistema cerrado, autosuficiente, que utilizaba procesos naturales como fuente de energía. No encontró rastros de combustible almacenado ni baterías. El conjunto parecía depender exclusivamente de la interacción entre suelo, raíces y diferencias térmicas estacionales. La estructura central estaba recubierta por una aleación que Daniel no identificó a simple vista, pero su superficie mostraba un desgaste mínimo, como si hubiera sido diseñada para resistir décadas. En una de las paredes laterales descubrió una mesa de trabajo. Sobre ella reposaban cuadernos gruesos, protegidos por fundas impermeables. Daniel abrió el primero con cuidado. Las páginas estaban llenas de diagramas detallados, cálculos y observaciones meticulosas. En la portada, escrito con una caligrafía firme, figuraba un nombre: Marcus Gray. Daniel sintió un leve estremecimiento. Recordaba vagamente ese nombre asociado a proyectos energéticos experimentales de décadas atrás. Marcus Gray había sido ingeniero en una división tecnológica vinculada a sistemas de eficiencia térmica avanzada. Después de cierto punto, su rastro público se había desvanecido. Continuó leyendo. Las primeras entradas describían experimentos simples con conductos de ventilación y acumuladores de calor.
Marcus hablaba de la frustración ante sistemas que dependían siempre de fuentes externas. Luego, las anotaciones evolucionaban hacia una idea más ambiciosa: integrar la estructura directamente en el ecosistema, permitir que el suelo participara en el proceso. Daniel pasó las páginas con creciente fascinación. Marcus detallaba cómo había observado el comportamiento de las raíces durante el invierno, cómo el hielo expandía la tierra y generaba presión aprovechable. Explicaba que la humedad subterránea podía redistribuirse si se canalizaba adecuadamente. El sistema no imponía energía al entorno, la redirigía. A medida que avanzaban los años en las entradas, los diagramas se volvían más complejos. Marcus había ampliado la cámara, añadido redundancias y mecanismos de autorregulación. Escribía sobre el momento en que el sistema comenzó a estabilizarse por sí mismo, sin necesidad de ajustes constantes. Había detectado que ciertos parámetros se corregían automáticamente. Daniel levantó la vista hacia la estructura central. El pulso constante adquiría ahora un significado distinto. No era un simple flujo térmico, era un ciclo regulado. El sistema respondía a variaciones externas, absorbía exceso de humedad, redistribuía calor hacia la superficie y mantenía el suelo circundante en un equilibrio improbable durante inviernos extremos. Encontró una serie de anotaciones más recientes. Marcus expresaba inquietud. Hablaba de una adaptación más rápida de lo esperado. Describía cómo los sensores improvisados registraban ajustes que él no había programado manualmente. No se trataba de inteligencia en el sentido humano, sino de una retroalimentación tan eficiente que parecía anticipar cambios. Daniel sintió la cámara más estrecha por un instante. La idea de un sistema que aprendía a partir de variables ambientales sin intervención constante era fascinante, pero también inquietante. Las últimas páginas revelaban una reflexión personal. Marcus había comprendido que su presencia comenzaba a ser irrelevante. Si el sistema alcanzaba autonomía completa, él solo sería un factor externo. La última anotación era breve. Marcus afirmaba que, cuando el equilibrio fuera estable, se retiraría. El sistema debía funcionar sin depender de su creador. No había una fecha posterior. Daniel cerró el cuaderno lentamente. Miró a su alrededor buscando cualquier indicio de que Marcus hubiera permanecido allí hasta el final. No encontró restos de conflicto ni señales de abandono precipitado. Todo estaba organizado con la misma precisión que en la superficie. En ese momento, el pulso se intensificó ligeramente. Las líneas de cobre emitieron un brillo tenue bajo la luz de la linterna, como si reflejaran algo más que iluminación externa. Daniel sintió la vibración en el pecho. La cámara parecía reaccionar al descenso de la temperatura exterior, o quizá a su propia presencia, alterando el flujo de aire. Se arrodilló junto al anillo central y apoyó la mano sobre la superficie metálica. El calor era constante, firme. Imaginó el bosque sobre su cabeza, las raíces extendiéndose como una red viva conectada a aquel núcleo. Si el sistema funcionaba como sugerían los datos, no solo mantenía caliente la cabaña, regulaba el microclima del entorno inmediato. Pasó varias horas examinando válvulas, anotando observaciones, comparando registros. Con cada descubrimiento la magnitud de la obra se hacía más evidente. No era un refugio aislado, era una estructura integrada en la dinámica del bosque. Al ascender nuevamente hacia la cabaña, la luz natural le pareció más fría. El contraste entre el mundo exterior y la cámara subterránea era profundo. Se detuvo antes de cerrar la compuerta y escuchó una vez más el latido regular que emanaba desde abajo. No sabía aún qué decisión tomar, pero comprendía que la anomalía no era un error ni un fenómeno natural simple. Era el resultado de décadas de trabajo meticuloso, y seguía funcionando. Cuando Daniel cerró la compuerta y volvió a colocarla con cuidado en su sitio,
la cabaña pareció recuperar su apariencia silenciosa y casi inocente. Sin embargo, ahora sabía que aquel silencio era solo una capa superficial. Bajo las tablas del suelo continuaba latiendo el sistema, estable y constante, como si no necesitara testigos. Permaneció de pie en el centro de la habitación durante largo rato, escuchando la vibración que atravesaba la madera y se filtraba hasta el aire. No era un sonido intrusivo, era una presencia que ya no podía ignorar. Decidió salir al exterior antes de que la luz del día se extinguiera. El frío lo recibió con una nitidez cortante. El cielo se había despejado parcialmente y una claridad pálida se extendía sobre el bosque cubierto de nieve. Desde la puerta de la cabaña, el paisaje parecía intacto, como si ningún mecanismo oculto influyera en su equilibrio. Daniel avanzó algunos metros y comenzó a examinar el terreno con los instrumentos que llevaba consigo. Las mediciones no tardaron en mostrar diferencias notables. En un radio aproximado de varios cientos de metros alrededor de la colina, la temperatura del suelo era ligeramente superior a la del bosque circundante. No era un aumento evidente al tacto, pero sí constante en los datos. La humedad estaba mejor distribuida. La nieve no formaba placas rígidas, sino una capa más suelta. Los árboles cercanos mostraban cortezas menos agrietadas por el frío y raíces menos expuestas. Caminó más lejos, saliendo del perímetro inmediato. Allí el terreno recuperaba las condiciones habituales del invierno. La nieve era más dura, el suelo más compacto. La diferencia era sutil, pero inequívoca. El sistema subterráneo no solo calentaba la cabaña, modificaba el microclima de su entorno inmediato, suavizando los extremos y favoreciendo la estabilidad del ecosistema. Daniel sintió una mezcla de admiración y preocupación. Aquella construcción no era un experimento aislado, se había convertido en un órgano integrado en el bosque. Si la estructura fallaba, el equilibrio que había generado podría colapsar. Si era intervenida, desmontada o replicada sin comprender sus interacciones exactas, el daño sería irreversible. Regresó al interior cuando el viento comenzó a intensificarse. Encendió una pequeña lámpara y se sentó junto a la mesa donde había encontrado los cuadernos de Marcus Gray. Volvió a hojear las páginas finales. Las palabras del ingeniero adquirían ahora un peso distinto. Marcus no hablaba de dominación ni de control. Hablaba de equilibrio, de integración. Había comprendido que su creación debía volverse independiente de él. Daniel reflexionó sobre las posibles consecuencias de revelar el hallazgo. Si informaba con detalle a la estación, se enviaría un equipo completo. Ingenieros, científicos, técnicos. La cámara sería documentada, analizada, desmantelada para estudiar cada componente. La cabaña dejaría de ser un punto anónimo en el mapa y se convertiría en un proyecto. La atención mediática no tardaría en llegar. También imaginó el escenario opuesto. Si la existencia del sistema permanecía en secreto, seguiría funcionando como hasta ahora. Pero si el equilibrio comenzaba a alterarse por el cambio climático global, ¿qué ocurriría? Las notas finales sugerían que la adaptación se aceleraba. ¿Podría el sistema expandirse más allá de lo previsto? ¿Podría alterar el bosque de maneras imprevisibles? La noche cayó sobre el bosque con una rapidez silenciosa. Daniel permaneció despierto, escuchando el pulso constante bajo el suelo. A veces le parecía más suave, otras ligeramente más firme. No era una ilusión auditiva. Era una cadencia estable que comenzaba a resultarle familiar. Pensó en Marcus Gray y en la decisión que aquel hombre había tomado al retirarse. No había pruebas de su destino. Tal vez simplemente se había marchado. Tal vez había comprendido que su papel ya no era necesario. Al amanecer, el cielo presentaba un tono claro y frío. Daniel recogió sus instrumentos y volvió a recorrer el perímetro para confirmar sus observaciones. Las mediciones coincidían con las del día anterior. La estabilidad térmica del terreno era real. Las raíces de los árboles más próximos formaban una red densa, como si se hubieran desarrollado con mayor vigor.
Se arrodilló junto a uno de los troncos y apoyó la mano sobre la corteza. El árbol no mostraba signos de enfermedad ni estrés. Al contrario, parecía robusto. Daniel comprendió que el sistema había proporcionado una ventaja en inviernos duros, suavizando las condiciones sin romper el equilibrio natural. Regresó a la cabaña por última vez. Antes de cerrar definitivamente la compuerta, descendió unos peldaños y observó la cámara iluminada por la luz de su linterna. El anillo central seguía emitiendo su calor uniforme. No había indicios de inestabilidad. El pulso era constante. En la mesa de la superficie encontró una pequeña figura de madera que no recordaba haber examinado con detalle el día anterior. Era un pájaro tallado con una precisión extraordinaria, las alas abiertas como si estuviera suspendido en pleno vuelo. Lo sostuvo entre las manos, notando la suavidad de la superficie pulida. No sabía por qué decidió guardarlo en su mochila, pero lo hizo sin vacilar. Abandonó la cabaña cerrando la puerta con cuidado. El bosque permanecía silencioso, pero ya no le parecía vacío. Caminó hacia la cresta desde donde había divisado el vapor por primera vez. Desde allí, la colina apenas se distinguía del resto del paisaje. La cabaña se integraba en el terreno con tal naturalidad que resultaba casi invisible. El trayecto de regreso fue largo y exigente. La nieve comenzó a fundirse ligeramente durante el día, lo que hacía más pesado cada paso. A medida que se alejaba, el pulso bajo el suelo parecía diluirse en su memoria, aunque seguía sintiendo su eco en el pensamiento. Cuando finalmente alcanzó el área donde la señal de radio volvía a ser estable, su comunicador emitió un sonido intermitente. Una voz conocida solicitaba confirmación de su ubicación y del estado de la anomalía. Daniel sostuvo el dispositivo en silencio durante unos segundos que se alargaron más de lo habitual. Respondió con voz firme que la fuente de calor correspondía a una variación geotérmica localizada sin riesgo para el entorno. Informó que no había señales de ocupación humana ni actividad ilegal. La respuesta al otro lado fue breve y satisfecha. Se le indicó regresar y archivar el informe. Esa noche se alojó en un pequeño refugio forestal. Mientras el calefactor zumbaba con un sonido mecánico, muy distinto al pulso profundo que había escuchado bajo la colina, Daniel sacó la figura de madera de su mochila. La colocó sobre la repisa de la ventana y observó cómo la luz tenue del interior delineaba sus alas. Las semanas siguientes transcurrieron con normalidad en la estación. El invierno se dio paso a una primavera lenta. Los ríos crecieron con el deshielo y las primeras hojas brotaron en los árboles. Daniel cumplió con sus tareas habituales, pero a menudo su mente regresaba a la cámara subterránea. En una de sus rondas de patrulla, decidió ascender nuevamente hasta la cresta. El terreno ya no estaba cubierto de nieve, sino de musgo y hierba húmeda. El bosque parecía vibrar con nueva vida. Desde el punto donde antes había distinguido el vapor, observó la colina durante largo rato. No se veía humo ni rastro alguno de intervención humana. Cerró los ojos y permaneció inmóvil. Entonces lo sintió. Una vibración leve, apenas perceptible, que ascendía desde la tierra hasta las plantas de sus botas. No era imaginación. Era el mismo pulso, más tenue ahora bajo el suelo primaveral. Comprendió que el sistema seguía activo, integrándose en el ritmo natural del bosque. No necesitaba testigos ni reconocimiento. Existía en silencio, sosteniendo un equilibrio que solo unos pocos podían sospechar. Daniel descendió de la cresta con una serenidad distinta a la que lo había acompañado en la ida. Sabía que había tomado una decisión que lo comprometía de por vida. Se había convertido en guardián de un secreto que no pertenecía a los informes ni a los laboratorios. Mientras caminaba hacia el valle, el viento agitó las hojas nuevas sobre su cabeza. El sonido no era vacío ni amenazante. Era una respiración amplia, compartida. Daniel no volvió la vista atrás.
sabía que, bajo la red de raíces y tierra, el sistema continuaba su latido paciente. Y en ese latido había algo más que ingeniería. Había permanencia. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal para no perderte nuevos descubrimientos y secretos que pueden cambiar tu manera de ver el mundo. Lo que viene es aún más impactante. Historias increíbles, hechos ocultos y giros inesperados que ni siquiera imaginabas. Haz clic en el siguiente video. Revelará otro misterio del que pocos se atreven a hablar. Y no olvides compartir este contenido con tus amigos para que también descubran qué es lo que realmente se esconde bajo la superficie de nuestra realidad.